Vamos a dar inicio con la guía número 3. Bien, si ustedes recuerdan, la idea de la subproblemática 4, ¿verdad? Que es este, ver la integración del ser vivo, ¿verdad? Del ser humano. El título de la subproblemática, ahorita se los confirmo, es integración del ser vivo abordado como una unidad física, química y biológica. Entonces, perdón, el objetivo, ¿verdad?, de la subproblemática es que ustedes comprendan desde lo más básico, ¿verdad?, cómo está conformado el ser vivo, ¿verdad? Entonces, las primeras dos guías, digamos que trataron sobre las teorías que tratan de explicar el origen del ser vivo. Ya en este caso, ya vamos no, se me fue la presentación. Ya, gracias por decirme la presentación. Ya en este caso vamos a iniciar, ¿verdad? Desde vamos a dar un vistazo general de cómo está organizada, ¿verdad? Toda la materia viva, los niveles de organización. Y después vamos a comenzar a ver ya el primer nivel, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es lo que corresponde a esta ocasión, en esta día 3, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo está organizada la materia, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en el nivel químico, ¿verdad? Pero sí vamos a conocer los 6 niveles de organización, ¿verdad?, de la materia viva. Muy bien. Estas definiciones realmente quizás las vamos a retomar en una guía posterior, ¿verdad? Pero sí deben tomar en cuenta, ¿verdad?, que lo que vamos a estudiar ahora pues depende de o lo que vamos a ir estudiando, ¿verdad?, aquí en adelante depende mucho de estas ciencias, de la anatomía y de la fisiología, ¿verdad? En el caso de la anatomía, que es la ciencia que estudia las estructuras corporales y las relaciones entre ellas, estudia cada componente celular y orgánico, ¿verdad?, describiendo en su forma sus características, y la fisiología ya es en relación a las funciones, es decir, cómo esa célula actúa, qué hace, ¿verdad?, cuál es su función, ¿verdad? Me parece que hay un micrófono activo, no sé si tienen alguna duda. Muy bien. Entonces, iniciemos con los niveles de organización estructural, ¿verdad? Y los sistemas corporales. Bueno, primero, el primer nivel, que es el más básico, que ustedes lo ven aquí ejemplificados, es el nivel químico, ¿verdad? Ya sabían ustedes, ya vimos en la problemática anterior que las unidades constitutivas, las unidades básicas de la materia son los átomos, ¿verdad? Son las unidades más pequeñas, ¿verdad? Pero los átomos van a participar en reacciones químicas y forman moléculas. Entonces ustedes pueden ver acá, tenemos átomos representados por distintos colores y tamaños, ¿verdad? Y vemos de que estos átomos llegan a unirse y entonces a formar moléculas. Ese entonces sería el nivel químico, que es el que vamos a ver a profundidad esta mañana, ¿verdad? Hay átomos importantes para el mantenimiento de la vida, eso vamos a verlo también, que son, por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo, el calcio y el azufre, ¿verdad? Y, por ejemplo,
estos átomos llegan a formar moléculas que son vitales para la vida, como por ejemplo el ADN. Forman el ADN o forman la glucosa, ¿verdad? El ADN, que es la molécula que tiene el material genético de la célula, como lo pueden ver ustedes acá, esta doble cadena, ¿verdad? De bases nitrogenadas o nucleótidos, ¿verdad? Esa es la que tiene la información genética de la célula y es la que se necesita para, pues, reproducirse, ¿verdad? Y también las moléculas pueden ser, por ejemplo, la glucosa, que es la que se necesita para la generación de energía. Entonces, si lo comparamos al ejemplo que nos pone aquí Tórtora, ¿verdad? Que es como que si fueran las letras. Si estamos hablando de un lenguaje, el nivel químico es como que si son las letras. Ahora, el siguiente nivel es el nivel celular. Y es que las moléculas se combinan entre sí para formar células. Y las células son las unidades estructurales y funcionales básicas de un organismo. Así como los átomos son las unidades de la materia, las células son las unidades funcionales básicas del organismo, es decir, que es la estructura más pequeña que realiza una función vital dentro del cuerpo. Y las células están compuestas por sustancias químicas. Por ejemplo, la membrana celular está compuesta por lípidos, ¿verdad? Es una bicapa lipídica. El núcleo está formado por ADN, ¿verdad? Y lípidos. Hay otros organelos que están formados por proteínas, ¿verdad? Algunas de estas pueden ser estructurales, etcétera. Entonces, las células están formadas de moléculas que se combinan entre sí, ¿verdad? Ahora, ya las células, ellas, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Tienen la característica de que ellas pueden realizar diferentes funciones vitales, ¿verdad? Porque ellas son las que pueden crecer, pueden reproducirse, ¿verdad? Y ejercer diferentes funciones dentro del cuerpo. También ustedes pueden ver acá, aquí hay dos tipos de células, ¿verdad? Hay células variadas, hay células que son cúbicas, hay células que son como estas fusiformes, células que son alargadas, hay células que dependiendo de su función pueden ser nerviosas, pueden ser musculares, pueden ser epiteliales, ¿verdad? Entonces las células llegan a ser las palabras dentro de un lenguaje, por así decirlo, ¿verdad? Ahora el siguiente nivel es el tisular y es que los tejidos son grupos de células, ¿verdad? Entonces las células que tienen determinada función se agrupan, ¿verdad? Entonces los grupos de células y materiales que las rodean trabajan en conjunto para cumplir una determinada función. Entonces son células similares, ¿verdad? Que realizan la misma función, ¿verdad? Y que junto con el material circundante llegan a formar tejidos, ¿verdad? O sea, que son células que se adhieren unas a otras y que trabajan en conjunto. En el caso del ejemplo, ¿verdad? El nivel tisular serían las oraciones, en el ejemplo del lenguaje. Ahora, hay 4 tipos básicos de tejidos, ¿verdad? Que los vamos a ver en esta subproblemática y son el tejido epitelial, que es como este que tenemos aquí, y es como, por ejemplo, el que forma la piel, el conectivo, ¿verdad? Que es el que forma
los vasos sanguíneos y de hecho es el conjuntivo porque une a los demás tejidos, conecta, sostiene, protege los demás órganos del cuerpo, por tanto los otros tejidos. El tejido muscular, que es el que vemos aquí, que es el que con el que realizamos los movimientos, y el tejido nervioso, ¿verdad? Que es este, que pues es un tejido muy especializado, ¿verdad? Que es el que se encarga de realizar todas las funciones del sistema nervioso. El siguiente nivel es el nivel de órganos. Entonces, ¿qué es un órgano? Sería la unión ya de dos o más tipos distintos de tejido que poseen funciones específicas y suelen tener una forma característica. O sea que los tejidos dentro de un órgano participan en una función común, que es la función que tiene el órgano. Entonces ustedes pueden ver aquí en el estómago tres distintos tipos de tejido. Por ejemplo, el más externo, que es este más clarito que se ve aquí en la parte superior, ese es un tejido epitelial, que llega a ser una membrana. El intermedio que vemos acá, que es así rayadito, esto siempre es característico del músculo liso, porque el estómago necesita generar movimiento. Y el interno, que es tejido epitelial también, que es la mucosa del estómago. Entonces, estas capas de tejido con sus diferentes funciones o características llegan a unirse para generar la actividad del estómago, ¿verdad? Entonces, ese sería el nivel de órganos, que ya dentro del lenguaje estaríamos hablando de los párrafos. Ahora, dentro de los órganos podemos encontrar los riñones, ¿verdad? Aquí tenemos la glándula tiroides, el corazón, los huesos, cada uno de los huesos, cada uno de los músculos, el hígado, en fin, ¿verdad? Todos estos órganos que son estos grupos de tejido que pues realizan una función. Ahora, el siguiente nivel es el nivel de aparatos o sistemas. Y es que los órganos que están relacionados entre sí tienen una función común, se agrupan en aparatos. Entonces, por ejemplo, bueno, ustedes ya vieron, ¿verdad? Algunos órganos de algunos aparatos y, por ejemplo, tenemos el aparato digestivo, que está compuesto por la boca, el esófago. Aquí no se ve el esófago, ¿verdad? Aquí se ve nada más el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso hasta el ano, ¿verdad? El hígado, las glándulas anexas como el hígado, el páncreas. Todos estos son órganos del sistema digestivo, ¿verdad? Entonces, del sistema respiratorio, por ejemplo, está la tráquea, los pulmones, la nariz. Y luego tenemos el sistema circulatorio, que está formado por el corazón, ¿verdad? Está formado por los vasos sanguíneos, las venas y las arterias, ¿verdad? Entonces, los órganos se agrupan porque tienen esa función relacionada, ¿verdad? Esa función común y se llegan a formar un sistema, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí, este, eh, siguiendo, ¿verdad? Con la analogía del lenguaje, el aparato o sistema pues ya sería como un capítulo, ¿verdad? Y finalmente, a la unión de todas las partes del cuerpo humano que funcionan en conjunto constituyen el organismo. ¿Por qué? Porque el organismo tiene o debe, para vivir, ¿verdad? Tiene
todos los órganos activos, ¿verdad? Que están organizados, como ya vimos, en sistemas y que son pues lo que le dan la capacidad de vivir, ¿verdad? Entonces, en nuestra analogía, ese ya sería el libro, ya en conjunto, ¿verdad? Ahora, si ustedes en algún momento buscaron nivel de organización de la materia, realmente no llegamos hasta ahí, ¿verdad? Sino que es más amplio el nivel de organización de la materia, ¿verdad? Porque luego cada organismo pues no vive solo, ¿verdad? Alguien investigó, alguien investigó cuál es el nivel de organización de la materia así completo. ¿Hasta dónde llegamos? Luego de que pasamos, ¿verdad? El organismo. ¿Alguien pudiera decirlo? ¿O hasta ahí llegará? Ujú. Yo, licenciada, había visto en YouTube, Sí. había visto que primero empieza por lo subatómico, de ahí por lo atómico, molecular, macromolecular, los Ajá. orgánulos, el celular, el tejido, los órganos, el aparato y sistema. De ahí comienza lo que es el individuo, la Ujú. población, lo que ya en la comunidad, Ujú. ya incluye lo que es también Ajá. el ecosistema y lo de la biosfera. Ajá. Así es, muy bien. La compañera Noyola también había levantado su mano. Sí, gracias, licenciada. Solamente igual para compartir lo mismo, de que Sí, no nos quedaríamos solamente en el nivel de organismo, sino que llegaría hasta el nivel de biosfera, ya cuando sería el conjunto de varios organismos. así es, ¿verdad? Muy bien, yo quiero ponerles una, una imagen, ¿verdad? En donde tenemos, vamos a poner aquí una nueva diapositiva. Entonces, si lo vemos en términos ya globales, ¿verdad? Luego que llegamos a organismos, los organismos se agrupan y forman poblaciones, ¿verdad? Cada organismo tiene una población de acuerdo a su especie, ¿verdad? Y cuando varias especies viven juntas en determinadas zonas, pues forman la comunidad, ¿verdad? Cuando ya la comunidad es, se, como se, como se relaciona con su ambiente externo, ya llegamos a ecosistema, ¿verdad? Y luego el bioma, que hay diferentes tipos de ecosistemas y que juntos todos los biomas forman la biosfera, ¿verdad? Que es prácticamente lo que tiene vida sobre la Tierra. Entonces, en la subproblemática 4 no solo vamos a llegar a, vamos a ver en mayor detalle hasta lo que es el nivel de tejido,
vamos a profundizar en lo que es el nivel de tejidos. Los órganos y los sistemas, vamos a ver cómo se ordenan los órganos dentro de los sistemas, pero digamos que esto ya lo vamos a ver a profundidad en el módulo 2. Vemos 6 sistemas y en el módulo 3 ven 3 sistemas más, casi que todos los que forman el organismo. Pero la subproblemática aborda también lo que es población, comunidad, ecosistema y las relaciones que hay entre ellos. Entonces, en esta subproblemática vamos a ahondar en tejidos y luego vamos a analizar lo que es los siguientes niveles de organización. Muy bien, ¿tienen alguna duda? Entonces, si ustedes ven el material de referencia que es Tórtora, ¿verdad? Que es una anatomía y fisiología, ¿verdad? Muy, muy buena y muy básica para ustedes que están iniciando, ¿verdad? Realmente están hablando de los niveles de organización del cuerpo humano. Por eso es que se queda en organismo, ¿verdad? Pero realmente la materia sigue su organización aún después del organismo. Muy bien. Pasemos entonces ahora al primer nivel de la materia, ¿verdad? Y recuerden que el primer nivel es el nivel, pues, de los elementos químicos, ¿verdad? Y tal como la materia tiene 3 estados, ¿verdad? Sólido, líquido y gaseoso, en nuestro cuerpo, todos esos 3 estados convergen o se relacionan, ¿verdad? Porque los huesos y los dientes son sólidos, por ejemplo. La sangre, el plasma, el líquido cefalorraquídeo, pues son esos, son líquidos. Y también hay gases como el oxígeno o el dióxido de carbono. Y pues todos estos compuestos, ¿verdad? Todas estas formas de la materia pues están constituidos por elementos químicos. Entonces son elementos químicos las sustancias que no se pueden dividir en una sustancia más simple por medio de químicos comunes. O sea que ya es, por eso dijimos que es la unidad básica de la materia, ¿verdad? Es los compuestos más pequeños que forman la materia. Y en el caso, pues, del cuerpo, los elementos químicos del cuerpo se clasifican en elementos mayores, que son el 96% del cuerpo, los de la masa corporal total, constituyen el 96% de la masa corporal total. ¿Cuáles son estos elementos mayores? Ustedes los pueden ver en el cuadro 2.1 de Tórtora, ¿verdad? Que son el oxígeno, el carbono, el hidrógeno y el nitrógeno. Es importante que se vayan aprendiendo estos elementos porque sí los van a seguir viendo y van a seguir viendo pues cómo actúan sus funciones, etcétera. Entonces, en el caso del oxígeno, pues bueno, primero que forma parte del agua, ¿verdad? Y también forma parte de numerosas moléculas orgánicas y también se usa para generar el ATP, ¿verdad? Que ya vimos que el ATP es esa molécula energética. Luego el carbono. El carbono está en todos los compuestos orgánicos de los que se obtiene la energía o se forman las estructuras celulares. Entonces, por eso es que el carbono es muy abundante y de hecho los carbohidratos son carbonos hidratados, carbonos con muchos hidrógenos. El hidrógeno, entonces, es la otra molécula de los elementos mayores que es importante, pues es componente del agua y también de moléculas orgánicas.
Ahora, el hidrógeno es importante porque si se ioniza, su forma ionizada, forma ácidos. Entonces el cuerpo también tiene que regular y disminuir esa concentración de hidrógeno ionizado o de ion hidrógeno. Y luego es el nitrógeno. El nitrógeno es de los elementos mayores porque es el que compone todas las proteínas y los ácidos nucleicos. Ahora, de los elementos menores son el 3.6%, ahí está el calcio, el fósforo, el potasio, el azufre, el sodio, el cloro, el magnesio y el hierro, ¿verdad? Cada uno de estos elementos están en diferentes organelos, tienen diferentes funciones, ¿verdad? Entonces, poco a poco ustedes los van a ir viendo. El calcio, ustedes saben que, por ejemplo, es lo que le da la dureza a los huesos, pero también participa en la coagulación y también participa en la contracción muscular, ¿verdad? El fósforo está presente en el ATP, ustedes se recuerdan, ¿verdad? El potasio en su forma ionizada es el catión más abundante dentro de las células y es importante para la generación de impulsos nerviosos. Entonces, cada elemento tiene como su función y poco a poco es bueno que ustedes se vayan a ir relacionando con ellos. Y lo otro es que también se aprendan cuál es el símbolo químico de cada uno de estos elementos. Luego están los oligoelementos, que es pequeña cantidad de ellos que necesita el cuerpo, como el aluminio, el boro, el flúor, el yodo, el cobre, el manganeso, el selenio, ¿verdad? El zinc, el cobalto, etcétera, ¿verdad? Por eso son oligoelementos. Si tienen alguna duda, pues me lo pueden hacer. Entonces, cada elemento de los que hemos visto, calcio, carbono, oxígeno, está compuesto por átomos, ¿verdad? Esas son las unidades más pequeñas y que conservan las propiedades y características del elemento. Ahora, ¿de qué está compuesto el átomo? ¿Verdad? Dice que el átomo está compuesto por docenas de moléculas subatómicas. O sea, son más pequeñas que el átomo, ¿verdad? Serían los protones, los neutrones y los electrones. Como ustedes ya están viendo química, supongo que esta parte ya lo han visto, ¿verdad? Que la parte central del átomo es un núcleo y ahí vamos a encontrar los protones, que son los que tienen carga positiva, y los neutrones, que son los que no tienen carga, ¿verdad? Y alrededor de esa parte central, en una como nube, que digamos girando alrededor del núcleo, se encuentran los electrones, que son los que tienen carga negativa, ¿verdad? Ahora, no se puede predecir o decir cuál es la posición exacta del electrón, ¿verdad? Porque realmente ellos se mueven alrededor del núcleo, pero sí se ha hecho un modelo de organización de los electrones en capas. Aquí vemos en este ejemplo de este átomo que hay 2 capas de electrones y cada capa se llena con diferente cantidad de electrones y para que esté completa. Por ejemplo, la primera capa solo puede tener 2 electrones, pero la segunda capa puede llegar a tener hasta 8 electrones. Entonces, en este caso, este átomo que solo tiene 4, pues su última capa está incompleta. Entonces, como vamos a ver cómo se ve más adelante, ¿verdad? Que el átomo va a buscar tener su última capa completa. Entonces, por eso es que puede establecer enlaces con otras moléculas, ¿verdad? Y la otra característica es que el número de electrones de un átomo es equivalente al número de protones.
Entonces, en este caso, ¿verdad? Si hay 6 electrones, en el núcleo habrán 6 protones, ¿verdad? Son equivalentes. Por eso es que los iones es cuando se ha perdido o se gana un electrón, ¿verdad? Entonces aquí están las determinadas capas y que dependiendo de la capa, así la cantidad de electrones que puede contener, ¿verdad? Aquí el azulito es porque es el electrón que sí tiene. Por ejemplo, aquí tenemos este primero, es el ion hidrógeno. Solo tiene una capa y realmente solo tiene un electrón. Entonces, para que esta capa esté completa, le hace falta uno, ¿verdad? Aquí en este otro ejemplo, es el ejemplo anterior que vimos de 6 electrones, ¿verdad? Entonces, su capa máxima le hacen falta 4 para poder llegar a estar completa. Aquí en este caso solo le hacen falta 3 electrones y aquí ya solo le hacen falta 2 electrones, ¿verdad? Entonces, las moléculas van a poder establecer enlaces unas con otras para completar esa capa. Y si ustedes ven, a medida que tienen más electrones, ven que el núcleo va siendo más grande. Porque si tiene más electrones, pues va a tener más protones, entonces el núcleo es más grande, entonces por eso hablamos de átomos más grandes, ¿verdad? Ahora, el número atómico es el número de protones del núcleo de un átomo. Ese es el número atómico, el número de protones, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo que se ve acá, el oxígeno, el número atómico es 8. Eso le quiere decir que tiene 8 protones, ¿verdad? Y el número de masa de un átomo es la suma de sus protones y sus neutrones, ¿verdad? Entonces, en caso del oxígeno, el número de masa sería 16, ¿verdad? Aunque aquí no lo ponen entero, ¿verdad? Porque hay lo que existen los isótopos, que son átomos que tienen diferentes números de neutrones y por tanto distintos números de masa. Entonces, en el caso del oxígeno, pueden haber, el número de masa puede ser 16, 17 o 18. Ya por eso este es un aproximado, ¿verdad? Entonces, como hay diferentes átomos con diferentes números de masa, entonces por eso es que su promedio no va a ser un entero, ¿verdad? Esos son los isótopos, que tienen un diferente número de neutrones. Y el número de masa, ya dijimos, ¿verdad? Es la suma de sus protones y sus neutrones. Entonces, el número atómico solo es el protón. Y el número de masa son protones y neutrones. Y que en ocasiones no es entero porque son promedios de los isótopos, ¿verdad? Que en ese caso hay átomos que tienen diferente número de neutrones, ¿verdad? Y hay isótopos radioactivos que ellos pueden ir perdiendo o desintegrando su núcleo, entonces van perdiendo sus números de neutrones y esa desintegración puede ser rápida como en una fracción de segundo o puede ser lenta como millones de años. Entonces se ha llegado a medir esa media vida, ¿verdad?, de los átomos y así se puede llegar a como instrumento clínico importante para poder medir la edad de muestras orgánicas. Ahora, siguiendo con iones, moléculas y compuestos, habíamos dicho que un ion es un átomo con carga positiva o carga negativa. ¿Por qué?
porque tiene números desiguales de protones y electrones. O sea que si el ion ha ganado un electrón, tiene carga positiva. Por ejemplo, el calcio en el cuerpo siempre lo encontramos así, Ca2 más. ¿Qué quiere decir? Que tiene 2 electrones más, ¿verdad? El hidrógeno, cuando es un ion, lo encontramos así, ¿verdad? Perdón, el calcio aquí en este caso, el calcio aquí en este caso ha perdido 2 electrones, por eso tiene 2 neutrones más. Y el hidrógeno aquí en este caso ha ganado un electrón, ha completado su capa de valencia, llega a ser un ion y por eso es negativo. Entonces, la ionización es el proceso de ceder o ganar electrones. El calcio cedió 2 electrones. El hidrógeno ganó un electrón, ¿verdad? Y cuando hay 2 átomos que comparten electrones, eso se llama molécula. 2 átomos que quedan unidos porque están compartiendo electrones. Y el compuesto es una sustancia que contiene átomos de 2 o más elementos diferentes. Por ejemplo, el agua, ¿verdad? El agua tiene 2 elementos, H2O. Tiene 2 hidrógenos y un oxígeno, ¿verdad? Y esto se puede realizar porque el oxígeno en su capa de valencia, en su última capa de valencia, solo tiene 6 electrones. Y la capa para que esté completa necesita 8, entonces le hace falta 2. Entonces, justo son los electrones que tiene el hidrógeno, cada uno de los hidrógenos, ¿verdad? Y el hidrógeno comparte un átomo, cada hidrógeno comparte un átomo con un electrón, con el oxígeno. Entonces, el hidrógeno completa su capa de valencia, cada hidrógeno, y el oxígeno también. Ahora, los enlaces químicos, como ya dijimos, son las fuerzas que mantienen unidos los átomos de una molécula o de un compuesto, ¿verdad? Y ya dijimos que la probabilidad de que se forme un enlace depende de los electrones de su capa externa, que es la capa de valencia. Y entonces acuérdense que el principio de las moléculas es la regla del octeto, que ellos van a intentar siempre mantener 8 electrones en su capa de valencia, que sería su capa más externa. Eso es lo que le da estabilidad. Entonces ya dijimos que al oxígeno le hacen falta 2 electrones para completar su capa de valencia. Por eso es que él puede unirse a 2 moléculas. En este caso, cuando se une a 2 hidrógenos, forman un enlace covalente polar, ¿verdad? Y forman pues la molécula del agua. Pero aquí en esta guía el objetivo pues no es ver los tipos de enlace, pero sí comprender, ¿verdad? Que una molécula está formada por distintos átomos que están unidos por enlaces químicos. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes? ¿Tienen alguna duda? Bien, si gustan, antes de que sigamos con las otras 2 guías, ¿qué les parece si tenemos aquí un breve receso? Voy a